Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Daisy y estoy muy emocionada de compartir contigo mi nuevo tutorial. Si estás buscando información porque deseas comenzar con tu negocio rentable de personalizado de todo tipo de playeras, o tal vez ya tienes tu negocio de personalizados con sublimación, pero estás cansado o cansada de las limitaciones a poliéster y a colores claros, este tutorial podría ser de utilidad para ti. Hoy te voy a mostrar a cómo realizar personalizados en playeras de diferentes tipos de tela y todos los colores. Para eso vamos a utilizar la nueva impresora DTF ProColor K8. Esta impresora no solo es fácil de utilizar, pero es una gran herramienta de trabajo para iniciar tu negocio rentable de personalizado de playeras. A diferencia de la sublimación, con la impresora DTF ProColor K8 vas a poder personalizar playeras en diferentes tipos de tela como algodón, poliéster, mezclas, etc. E incluso en colores oscuros, ya que imprime en 3 capas. Te voy a mostrar. Imprime la capa de color y en la parte de atrás imprime 2 capas color blanco, por lo que la hace perfecta para personalizar en playeras de colores oscuros. Y para este proyecto, además del impresor, vamos a necesitar tinta especial para DTF, rollo especial para impresión DTF, polvo especial para DTF. Este viene en diferentes grosores, fino, mediano y grueso. Horno para curar las impresiones DTF. También vamos a necesitar papel de empaque blanco o una hoja de teflón y una prensa térmica. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar la lista con los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Bueno, y voy a comenzar con el proyecto, pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Y me voy a ir a la computadora para preparar los diseños que voy a imprimir para el personalizado de las playeras. Bueno, y ahora vamos a trabajar con los diseños que vamos a imprimir para hacerlos personalizados DTF. Como te mencioné anteriormente, con estas impresiones podemos personalizar en diferentes tipos y colores de tela. Ahora, las impresiones van a variar un poquito dependiendo del color de la tela que tú vas a personalizar. Digamos que tú vas a personalizar una playera azul oscuro o negro. Vamos a escoger diseños con colores claros. Digamos, acá tengo este con texto color blanco porque lo voy a utilizar para personalizar una playera color oscuro. Como ves, resalta el texto en lo oscuro. Ahora, si fuésemos a personalizar una playera color blanco con este diseño, pues no funcionaría muy bien porque el blanco no se va a ver. Para personalizar en color blanco o colores claros, podemos utilizar colores oscuros. Por ejemplo, acá el texto está en color oscuro, como tú puedes ver. Acá tengo este otro diseño que está con el borde color negro. Este de acá lo voy a utilizar para personalizar una playera oscura. Por eso es que tiene el texto y los detalles en color blanco. Voy a pasar a mostrarte a cómo insertar las imágenes. Me voy a ir a un canvas nuevo. Luego presionamos acá en este icono de las montañitas en la esquina superior izquierda. Abrimos el folder a donde tenemos el diseño. Lo seleccionamos y lo abrimos. Voy a imprimir este con texto y detalles color blanco porque lo voy a utilizar para personalizar una playera de colores. Y no te preocupes, se ve un poco pixeleada la imagen, pero a la hora de imprimir va a salir bien.
Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tamaño. Yo voy a personalizar una playera talla small, talla pequeña, y quiero el diseño que sea de 10 o 11 pulgadas de ancho. Lo voy a seleccionar y luego me vengo acá a la barra de tamaño, acá en la esquina inferior izquierda, y le voy a poner 11 pulgadas de ancho. Y como ves, la imagen está muy ancha, no cabe en el canvas. Lo vamos a rotar utilizando este icono de acá en la esquina inferior izquierda. Lo podemos centrar en la página o lo podemos poner un poquito en la orilla y luego lo mandamos a imprimir. Ahora esto es si deseas imprimir solamente una imagen, pero digamos que tú quieres imprimir 10 imágenes de esta porque tienes 10 playeras que vas a personalizar. Te vienes acá a este icono y luego acá le vamos a cambiar las medidas al canvas. En lo ancho lo vamos a dejar tal y como está, porque este impresor no imprime más ancho que 8 pulgadas. Si tú deseas imprimir más ancho de 8 pulgadas, puedes optar por el impresor ProColor K13. Ese imprime 13 pulgadas de ancho. Digamos que voy a imprimir 3 diseños de ese. Vamos a multiplicar la medida que ella tiene por 3. Entonces, acá vamos a poner el canvas de 36 pulgadas de largo. Y así copiamos y duplicamos la misma imagen y la vamos acomodando. A menos que queramos poner otro diseño diferente, pues hacemos lo que hicimos con este. La insertamos y la acomodamos. Bueno, yo no voy a imprimir 3, solo voy a imprimir uno para mostrarte. Ya cuando estemos listos, presionamos acá donde dice RIP. Y así nos lo va a imprimir. Recuerda que cada vez que estamos imprimiendo imágenes con DTF tenemos que ponerlas en modo espejo. Te vienes hacia abajo y asegúrate que esté seleccionado acá a donde dice modo espejo. Ahora imprimir y nos vamos a la máquina a imprimirlo. Esta impresora DTF es la ProColor K8. Imprime 8 pulgadas de ancho por lo que tú quieras de largo. Ahora, si deseas imprimir más ancho que 8 pulgadas, te recomiendo que explores la ProColor K13. Esa imprime 13 pulgadas de ancho. Es mucho más grande. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces. Ya que hayamos hecho la impresión, lo podemos cortar fácilmente con la navaja que viene ya incorporada. Y mire qué bonita la capa color blanca atrás y el color enfrente. Ahora vamos a pasar a colocarle el polvo DTF. Para eso estoy utilizando un contenedor un poco hondo y el polvo que estoy utilizando es ProColor. Polvo DTF ProColor. Le vamos a poner el polvo a modo que cubra el diseño. Luego que ya haya cubierto el diseño, vamos a remover el exceso de polvo y luego vamos a pasar a curarlo utilizando el horno DTF. Este también es el horno DTF ProColor. Este vino con la impresora. Y lo vamos a hornear a 120 grados Celsius por 180 segundos. Y ya está listo, ya está curado. Como ves, derritió el polvo y los colores ahí están muy bonitos. Ahora vamos a dejarlo enfriar y vamos a proceder a transferirlo a la prenda. Voy a personalizar esta playera gris oscuro. Esta playera es 100% algodón. La voy a prensar por 10 segundos nada más para removerle las arrugas. Luego voy a limpiarla utilizando un rodillo removedor de pelusa. Después de eso voy a alinear el diseño en la playera. Lo voy a colocar 3 a 4 pulgadas abajo del cuello. Luego voy a colocar una hoja de teflón encima. Si no tienes una hoja de teflón, puedes colocar una hoja o un pedazo de papel de carnicero. Luego vamos a prensar a 320 grados Fahrenheit por 40 segundos. Para prensar los diseños yo utilizo mi prensa automática de la marca HTV Ronch. Esta prensa es de 15 por 15.
Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados para este tutorial. Y ya está, pero déjalo enfriar completamente antes de remover la película transparente. Ha quedado muy bonito. Y lo podrías dejar así, pero a mí me gusta prensarlo por otros 10 segundos más. Asegúrate de ponerle la película transparente y la hoja de teflón encima. Mira, y así de fácil ya tenemos una playera o camiseta de color oscuro personalizada. Mira qué lindo quedó el diseño. Me encanta cómo se ve el diseño. Una nueva alternativa de personalizado. ¿Qué te parece? Esta fue en color gris oscuro. Acá tengo otra personalizada también en color oscuro. Aquí cometí un error. Como puedes ver, las letras están en café claro y no se ven muy bien. Tenía que haberlas impreso en color blanco, así como hice con el primer personalizado. Te voy a mostrar el personalizado en colores claros. Está en color blanco. Mira qué bonito. Queda el personalizado bien vívido y brillante. Bueno, y no solo puedes personalizar playeras, hay una gran variedad de artículos que tú podrías personalizar. Si te gustaría ver más ideas de personalizados con las impresiones de TF, te invito a que veas mi tutorial en mi canal. Ahí te doy 10 ideas de artículos que puedes personalizar. Te lo voy a enlazar acá abajo en la descripción del video y también acá en la i. Y hablando de otros artículos que se pueden personalizar con las impresiones de TF, quiero mostrarte unas mantas de cocina que he personalizado y que han quedado muy hermosas. Mira qué bonita. Me encanta cómo se ven los colores bien vívidos y brillantes. Estas son mantas de cocina. No son de toalla, son mantas de algodón, 100% algodón. Aquí tengo estas dos. Después que termine con este proyecto, tengo que personalizar una docena de estas y una docena de estas color negro. Voy a ver cómo me quedan. Luego te voy a mostrar fotos en mis redes sociales. Bueno, y eso es todo por hoy. Y como pudiste ver, la impresora DTF ProColor K8 es una herramienta increíblemente versátil para personalizar playeras de diferentes tipos de tela y todo color. El proceso no es solo fácil y rápido, sino también es una excelente opción para iniciar un negocio rentable de personalizado de playeras desde casa. A diferencia de la sublimación, con esta tecnología no tendrás limitaciones de colores ni tipos de tela, ya que puedes personalizar en diferentes tipos de tela y en todos los colores. Recuerda que abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de utilidad para ti. Y si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.